el tema 1.11 de la unidad 6, características de las bisectrices de un triángulo. El problema inicial es, en la siguiente figura, aquí está la figura, del segmento BI y CI son bisectrices del triángulo ABC, y se cumple que ID es perpendicular al segmento AB y IE es perpendicular a BC y IC es perpendicular a CA. Demuestra lo siguiente. Literal A, que ID es igual a IE y es igual a IF. Literal B, el segmento AI también es bisectriz del triángulo. Bueno, ¿qué nos están diciendo? En primer lugar, vamos a ver cuál es la característica de una bisectriz. Ya lo vimos. La bisectriz parte al ángulo en dos partes iguales. Y allí se prolonga de aquí esta línea, sabiendo de que este lo va a partir en dos. Y ya nos están diciendo de que aquí BI, aquí es bisectriz, y que CI también es bisectriz. Entonces esto lo parten en dos, y dos triángulos, dos ángulos iguales. Ya nos están diciendo de que estas dos líneas son bisectrices. Ya tenemos eso. Y además también están diciendo de que estas de I a D es perpendicular. ¿Qué significa de que sea perpendicular? De que aquí se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Aquí también ya nos están diciendo eso, de que este y F es perpendicular. Entonces que este ángulo que se forma acá es de 90 grados. Tenemos eso. A demostrar vamos, que y este segmento y este segmento y este segmento sean iguales. Veamos cómo lo vamos a hacer. Ya vimos esto, pero para que ustedes observen la solución, vamos. El triángulo, comencemos con el triángulo E y B. ¿Dónde está? E y B, con este triángulo. Es congruente con el triángulo DIB, con este otro triángulo. Es congruente. Ya vimos por el criterio 1 de congruencia de triángulo rectángulo. ¿Se recuerdan las congruencias de triángulo rectángulo 1? Observen. En primer lugar tienen ángulos que son iguales, estos dos ángulos. Observen. Tienen estos dos ángulos que son iguales. Si tienen un ángulo recto y tienen un ángulo agudo que son iguales correspondientes, y además lo comparten, este lado lo comparten, entonces estos dos triángulos son congruentes, y a partir de eso decimos de que estos dos lados son iguales. Ya tenemos estos dos lados. Ahora, y aquí lo tenemos por congruencia de triángulo rectángulo número 1. Ahora veamos en el otro. Si ya tenemos que estos dos triángulos son congruentes, veamos CI y E, CI y E, este triángulo es congruente con este otro triángulo, CIF. Por el mismo criterio que utilizamos anteriormente, observen, este ángulo mide 90, este ángulo mide 90, este ángulos son iguales, y como este lado comparten entre los dos triángulos, por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes, y por el mismo criterio,
estos dos lados son iguales. ¿Por qué? Porque todos los lados son correspondientes, los ángulos y los lados. Entonces ya tenemos que estos tres lados son iguales. Ya con eso. Ahora, aquí lo tenemos, el criterio número 2, por lo tanto, ID es igual a IE y es igual a IF por el criterio 1 y el criterio 2. Veamos en el literal B. Para demostrar que el triángulo, que el ángulo A y el ángulo A, estamos hablando de este ángulo y estamos hablando de este ángulo. ¿Observen? ¿Por qué? Porque es compartido. Si ustedes observan, de I a F, aquí, este ángulo, y de I a D, este ángulo y este ángulo. Se necesita demostrar que el triángulo de F y A es congruente con el triángulo de IA, estos dos triángulos. Anteriormente ya vimos de que este ángulo de este lado, estos lados son iguales y que estos lados son iguales, son iguales estos ángulos. ¿Por qué? Porque son de 90 y como este lado es compartido con los dos, ya con eso se demuestra de que sí son congruentes. Y a partir de eso, si son congruentes, estos dos ángulos son iguales. Por construcción, dice, por la construcción. ¿Por qué? Porque así hicimos esta construcción. De aquí, aquí. Y como este lado lo comparten entre los dos, ahí está, por el criterio de congruencia de triángulo rectángulo. Recuerden, aquí estamos con los criterios de triángulos rectángulos. Entonces vamos a decir que el ángulo IAF es igual al ángulo IAD. Estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, AI es bisectriz del triángulo ABC, aquí, del triángulo grande. Esta es una bisectriz. ¿Qué significa? Que ya saben qué significa que sea bisectriz, que al ángulo lo divide en dos partes iguales. Entonces, de modo de conclusión, se dice el punto I donde se intersecan dos bisectrices de un triángulo se conocen como incentro. La distancia del incentro en cualquiera de los lados del triángulo de la misma medida. La distancia es la longitud del segmento trazado desde el punto I perpendicular a un lado del triángulo. Además, la tercera bisectriz también debe pasar por ese punto I. Es decir, las tres bisectrices se intersecan en el incentro. Vaya, toda esa explicación es esta. Si las trazamos las tres bisectrices, aquí, hasta que llegue hasta acá, que sean perpendicular, aquí, que sean aquí, significa de que las tres bisectrices van a cruzar en un mismo punto y ese punto se llama incentro. Ahora bien, después lo que también dice es que si hacemos de este punto, trazamos líneas perpendiculares a los lados de cualquier triángulo, estas líneas son iguales, estas líneas, pero deben de ser perpendiculares, ya, del incentro. Estamos hablando del incentro. Entonces eso es lo que nos quieren decir en la conclusión. Entonces
Y allí tienen ya los ejercicios. Aquí tienen los ejercicios y aquí tienen ya lo practica lo aprendido.